Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a seguir hablando de los mayores aciertos de cada uno de los equipos de la NBA en los últimos 5 años. Ya hemos hecho la primera parte hablando de los equipos de la división suroeste y ahora vamos a seguir con la división central. En la división central tenemos a Milwaukee, Chicago, Cleveland, Indiana y Detroit, y aquí destacaré unas cuantas cosas que han hecho estos equipos en estos últimos años que les han ayudado a mejorar, a llegar a su situación actual o tal vez hacer algún paso intermedio para conseguir algún intercambio, algún jugador que luego les ayudaría a mejorar a largo plazo. Pero bueno, antes de empezar con el tema de hoy, hemos llegado a los 10.000 suscriptores hace unos días, ya os di las gracias, os las vuelvo a dar, muchas gracias a todos los que os habéis suscrito, y por eso he decidido hacer un Discord del canal, un Discord en el que podáis debatir sobre lo que os apetezca, un foro en el que más o menos os conocéis todos, ¿no? Y voy a inaugurar ya ese Discord, creo que está más o menos listo, hay cosas que mejorar, pero tendréis en la descripción del vídeo, otra vez en un comentario fijado, el enlace al Discord de Basket 365, pero eso no es lo único que quiero hacer para celebrar los 10.000 suscriptores, creo que también debo agradeceroslo y premiaros dándoos algo material, y por eso he decidido que voy a sortear una camiseta NBA, una camiseta oficial, una normal, tampoco vamos a ir con una clásica ni nada excesivo, porque dependiendo de a quién le toque, si es en España o si es en el extranjero, puede ser bastante caro el tema. Pero es eso, he decidido sortear una camiseta de decisión de la persona a la que le toque el sorteo, y el sorteo va a ser bastante sencillo, pero podéis conseguir aplicar hasta 4 veces, digamos. La primera manera de aplicar es comentar en este vídeo. No hace falta que comentéis sobre el sorteo, podéis comentar sobre el contenido del vídeo, de hecho lo agradecería, pero si comentáis en este vídeo os tendré en cuenta y os apuntaré en la lista de participantes, pero aparte de eso también podéis conseguir otras participaciones, hasta un total de 4, en mis otras redes sociales. En el momento que publique este vídeo publicaré un tweet hablando del sorteo también, y si retuiteáis ese tweet y me seguís en Twitter si no lo habéis hecho todavía, será una segunda participación. En Instagram publicaré también un reel hablando sobre el sorteo. Si me seguís en Instagram, comentáis en ese reel y lo compartís, será otra participación más. Y por último, en mi segundo canal de YouTube, mi canal más bien dedicado a directos, haré un segundo vídeo muy corto, un vídeo hablando de este sorteo también. Si os suscribís a ese canal y comentáis en ese vídeo, os pondré todo en la descripción, los enlaces a todos los lugares, será otra participación más. O sea que podéis conseguir un total de 4 participaciones para conseguir ganar esa camiseta. Todo depende de lo motivados que estéis, podéis comentar en este vídeo y ya está, o intentar conseguir más posibilidades de llevaros esa camiseta, y obviamente el sorteo lo haré en un directo en Twitch para que no haya ningún tipo de trampa. Haré un top 3 probablemente, y si la primera persona no responde será la segunda y si no la tercera. Y bueno, con eso ya llevamos bastante hablando del sorteo, me explicaré más eso en un comentario fijado en la descripción del vídeo todo para que no se os olvide nada, pero ahora ya sí vamos a empezar con el vídeo de hoy y por supuesto suscribiros, dadle a like, comentadme abajo lo que opinéis, que como decía vale también para conseguir la camiseta, y ahora ya sí, vamos a empezar. Empezaremos hablando de los Milwaukee Bucks. Este vídeo va a ser bastante largo porque quiero hablar de muchas cosas de muchos equipos, así que intentaré no entretenerme mucho. Y voy a empezar siempre por cosas menos importantes y finalizar hablando de lo más destacado, el mayor acierto de estos equipos en los últimos años. Y os recuerdo que cosas muy evidentes como renovar a su estrella a la que pretendían renovar, o seleccionar con un pick alto del draft a un jugador que se esperaba que fuera seleccionado en ese pick, lo voy a valorar, lo voy a mencionar, pero no le voy a dar tantísima importancia como aciertos más complicados, ¿no? Así que empezamos con Milwaukee. Lo primero de lo que quiero hablar es del hecho de que este verano pasado consiguieron a Grayson Allen por un precio bastante barato. Grayson Allen estaba en Memphis, iba a tener que firmar una extensión de contrato porque se iba a terminar su contrato en este verano, el verano de 2022, y los Grizzlies no querían pagarle, así que los Milwaukee Bucks lo consiguieron a cambio de Sam Merrill, un jugador que ahora mismo está lesionado y está sin equipo, y 2 segundas rondas. Ya lo han renovado, lo han extendido por varios años, y este año en particular Grayson Allen está jugando muy bien para los Milwaukee Bucks, así que ya les ha valido la pena. Pero ahora nos movemos a un movimiento bastante más importante, uno que ya quedó un poco en el pasado, pero que fue clave al final, y es que hace unos años Eric Bledsoe formaba parte de los Phoenix Suns y quería irse. De hecho fue el momento en el que puso el tweet de ya no quiero seguir aquí, I don't wanna be here. Y Milwaukee se involucró en ese intercambio, consiguió a Eric Bledsoe y el precio fue bastante bajo. Y Bledsoe no solo fue un jugador muy importante para Milwaukee cuando empezaron a ganar y a ser un equipo competitivo, un jugador All NBA a nivel defensivo, que luego decaía mucho en playoffs, es verdad, sino que además formó parte del intercambio de Jrue Holiday, del que hablaremos después. Y Milwaukee consiguió a Eric Bledsoe a cambio de Greg Monroe, que estaba acabado básicamente, un muy buen anotador en el poste, muy lento y malo a nivel defensivo, que por la evolución de la NBA se había quedado atrás.
Y aparte de eso, pagaron la primera ronda de 2020. Ese pick sería el número 30, se convertiría en Desmond Bane y lo conseguirían los Celtics y lo acabarían moviendo a Memphis. Pero al final, por el pick 30 y un jugador acabado, consiguieron a Eric Bledsoe, que era un defensor All-NBA y un jugador cuyo salario después sería clave. Aparte de eso, creo que también es importante hablar de Brook López, un jugador que terminó su contrato de estrella, su último contrato de estrella con los Lakers, era agente libre, y los Bucks lo consiguieron por un precio muy bajo en agencia libre, creo que pagaron 3 millones y algo, y fue cuando empezó ese Splash Mountain realmente a destacar. Ya los Lakers estaba tirando triples, pero siguió evolucionando en ese aspecto, y después de finalizar ese contrato lo extendieron o lo renovaron por 4 años y unos 10 millones por año, y ahí está Brook López ahora mismo en medio de ese contrato y ha sido un jugador clave para este equipo, muy buen taponador, jugador All-NBA a nivel defensivo y un jugador clave en todas estas temporadas en las que Milwaukee ha sido muy bueno y en las que Milwaukee de hecho ha ganado incluso un anillo. Pero un fichaje que me parece más importante que el de Brook López, por lo difícil que era de conseguir y lo bien que les ha salido, era Bobby Portis. Brook López estaba sin equipo en ese momento y no era un jugador con tanto mercado ya. Bobby Portis venía de cobrar 15 millones con los Knicks y no era un jugador súper cotizado, pero Milwaukee lo consiguió por una ganga, por un precio de 3,6 millones de dólares el año pasado. Fue un sexto hombre muy potente para ellos y alguien que les ayudó mucho en playoffs a ganar el título, y tras eso no solo consiguieron ganar con Bobby Portis, sino que consiguieron retenerlo. Bobby Portis estaba tan feliz en Milwaukee, tan contento, que quiso quedarse por un año más, cobrando menos de lo que se merece una vez más, cobra 4 millones y algo, y tener a Bobby Portis como refuerzo es uno de los mayores aciertos de Milwaukee porque les ayuda muchísimo como anotador, como reboteador, como jugador que juega con intensidad, y ha sido una ganga. Y ya para finalizar con Milwaukee vamos a hablar de los movimientos claves para el anillo, ¿no? Y el primero creo que es conseguir a PJ Tucker. Tucker fue un alquiler de media temporada, pero jugó durante todos los playoffs, defendió a Kevin Durant, defendió a las principales estrellas del equipo rival y sin PJ Tucker probablemente no hubieran ganado el anillo, y el precio que pagaron fue bastante bajo. Fue un intercambio con los Houston Rockets en el que Milwaukee envió a DJ Wilson y a DJ Augustin un contrato que de hecho no querían y que acabarían cortando los Rockets esta temporada. Y habría unos movimientos un poco raros de picks. Básicamente Milwaukee pagaría al que sería su pick de ese año, el pick 24, y a cambio conseguiría la primera ronda de Houston, que sería el pick 31, o sea que se caen 7 elecciones simplemente en el draft. Y también hubo movimientos de primeras rondas. Los Rockets ya tenían el pick de primera ronda de Milwaukee de 2022, y para poder conseguir el de 2021, que sería ese pick 24 de Josh Christopher, no podían ser picks consecutivos, así que lo que hicieron fue cruzar los picks. Milwaukee recuperó su pick de 2022 y a cambio le pagó a Houston el de 2023. O sea que Houston consiguió el pick de 2021 y de 2023 de Milwaukee, y a cambio pagó el pick 31 y el pick de 2022 de los Bucks. Al final eso, Milwaukee se cayó 7 picks en el draft y consiguió a PJ Tucker, que les valió para mucho. Y por último, el movimiento más destacado de los Milwaukee Bucks en estos últimos años, el que más ha importado, sí han renovado a Chris Middleton, han renovado a Antetokounmpo. De hecho, renovar a Antetokounmpo deriva en cierto modo de este movimiento, pero la clave del éxito actual de Milwaukee es que consiguieron a Jrue Holiday. ¿Pagaron mucho por él? Sí, pero Holiday permitió que Antetokounmpo decidiera renovar, que el núcleo actual exista, que ganaran el anillo el año pasado. También permitió que Mike Budenholzer mantuviera su trabajo porque empezó muy bien su estancia como entrenador de los Bucks, pero después de unos cuantos fracasos en playoffs la cosa pintaba mal y ahora le va de maravilla. Y el intercambio no fue tan excesivo, exceptuando por la parte de los picks, que obviamente duele, pero cuando ganas un anillo vale la pena. Estoy simplificando el intercambio porque fue un movimiento a 4 bandas muy complejo, pero al final, básicamente, Milwaukee envió a New Orleans, a Eric Bledsoe y a George Hill y 4 picks de primera ronda, el pick de 2024 hasta 2027. Realmente son 2 picks y 2 pick swaps. El de 2024 y 2026 es un pick, el de 2025 y 2027 es un intercambio de picks. Y a cambio, los Bucks consiguieron a Jrue Holiday y el que sería el pick 60 de 2020, Sam Merrill, que de hecho acabaría siendo intercambiado por Grayson Allen, o sea que tampoco tan mal por ahí. Y es eso, luego New Orleans movería a George Hill a los Thunder a cambio de Steven Adams. El movimiento se volvería más complejo, pero esta es la parte de Milwaukee. Y Holiday desde su llegada a los Bucks el año pasado ha sido clave. Con Milwaukee está promediando casi 33 minutos de juego, 18 puntos, 4,5 rebotes, 6,4 asistencias, casi 5 triples intentados con un 40% desde 3, un 50% en tiros de campo, defensa a un nivel altísimo, y sin Jrue Holiday, pese a que tuvieran sus problemas ofensivos, pero sin Jrue Holiday los Bucks no hubieran ganado el anillo el año pasado, tal vez Antetokounmpo no hubiera extendido su contrato y ahora estaría planteándose ir a Miami o a otro lado, y todo ha cambiado considerablemente con ese movimiento. Fue agresivo, pero valió la pena.
Pasamos ahora a hablar de los Chicago Bulls y vamos a empezar por un movimiento muy bueno en su momento pero que dejaron pasar al final, y es que creo que lo primero de lo que quiero hablar en el caso de los Bulls es del hecho de que con el pick 38 del draft, o sea el pick 8 de la segunda ronda en su momento, draftearon a Daniel Gafford, un center muy atlético que salió muy bien. Desgraciadamente los Bulls decidieron no retener a Gafford, acabaron moviéndolo por Troy Brown Jr., que juega un poco en el equipo pero es peor probablemente, o sí, desde luego, así que el pick salió muy bien, no lo aprovecharon del todo. Luego tenemos el pick de Patrick Williams con la elección número 4, que a mí me parece una elección muy buena, no se esperaba, fue una sorpresa en el draft, se esperaba que Patrick Williams fuera más bien el pick 7, 8 y escaló un montón, y de entrada parece un acierto total. Williams casi se ha perdido toda la temporada este año, por lo que habrá que ver cómo evoluciona, pero estamos hablando de un jugador en su segunda temporada que solo tiene 20 años y que promedia 27 minutos de juego por partido, casi 9 puntos, 4,5 rebotes, poco más de una asistencia, casi 2 triples intentados, un 49% en tiros de campo, un 40% desde 3, y tiene un físico ideal para ser un alero en la NBA a día de hoy, es bueno a nivel defensivo y podría evolucionar muchísimo en ataque. Creo que Patrick Williams fue un acierto, pero no es un éxito rotundo tampoco. Luego tenemos el fichaje de Alex Caruso por la excepción de mid-level completa, le pagaron 4 años, 9, algo millones de dólares por año, y Caruso se ha perdido mucho esta temporada por la lesión de muñeca, es verdad, pero es un jugador muy bueno que ha ayudado muchísimo a Chicago, que ha permitido, con ayuda de otros jugadores también, pero que ha permitido que Chicago sea un equipo ahora mismo en playoffs, y al final Caruso a nivel defensivo es increíble, es muy buen tirador de 3 y es un jugador que ayuda a ganar partidos y lo han atado por muchos años, cuando los Lakers podían haberle pagado y decidieron dejarlo ir. Seguimos con otro pick 38 precisamente, esta vez de 2021, el del año pasado, pero es que parece que ese pick le da bastante suerte a los Chicago Bulls porque draftearon en esta ocasión a Ayo Dosunmu, y conseguir a Ayo Dosunmu es uno de los mayores aciertos que podría haber tenido este equipo. Estamos hablando de un chaval de Chicago que jugó en la universidad en Chicago y que ahora está en los Chicago Bulls, y en su primer año ya está siendo bueno de verdad. Ayo Dosunmu es un base veterano para ser un rookie en la NBA, llega experimentado, pero es bueno a nivel defensivo, está siendo capaz de tirar de 3, está siendo capaz de hacer de base principal si hace falta, o de jugador de ala complementario si hace falta, y al final es un rookie que les ha salido muy bien. El mayor problema con Ayo Dosunmu es que va a ser agente libre restringido en 2023 y puede que ahí empiece a cobrar más y se vuelva más complicada la situación, pero es innegable que fue un acierto tremendo con ese pick 38. Y ahora ya nos vamos a la zona alta de los éxitos de los Chicago Bulls. No voy a hablar de Zach LaVine porque llegó antes en ese intercambio de Jimmy Butler, y tal vez podemos considerar que es un acierto que Chicago igualara la oferta que le habían hecho los Sacramento Kings al Zach LaVine en agencia libre restringida de 4 años y 80 millones de dólares. Más les valía hacerlo porque si no hubieran sacrificado un poco el valor que habían conseguido por Jimmy Butler. Y ahora habrá que ver si LaVine extiende su contrato o si renueva este verano con los Bulls, que creo que va a pasar. Pero lo que quiero destacar ahora es el hecho de que consiguiera a Alonzo Ball, porque me pareció un éxito rotundo y algo que no me esperaba para nada. Ball le salió baratísimo. Los New Orleans Pelicans decidieron regalarlo y los Chicago Bulls podrían conseguir a Alonzo Ball pagándole unos 4 años, 80 millones de dólares. Y es verdad, se ha perdido gran parte de esta temporada por una lesión de rodilla. Con Alonzo Ball y Alex Caruso, los Bulls eran realmente buenos a nivel defensivo. Ahora han decaído mucho. Pero es que Ball básicamente les supuso intercambiar a Tomas Satoransky, Garrett Temple y una segunda ronda, y con eso fue suficiente para que New Orleans accediera al Sign and Trade. Es un éxito tremendo y probablemente sería el mayor acierto de los Chicago Bulls de no haber sido por el hecho de que DeMar DeRozan ha decidido tener la mejor temporada de su carrera. Ahora ha enfriado un poco, aunque justo estoy grabando este vídeo poco después de que haya anotado 50 puntos en un partido, pero el conseguir a DeMar DeRozan fue algo que mucha gente criticó. A mí me gustó personalmente, conste, pero mucha gente lo criticó en su momento y ha salido muchísimo mejor de lo que yo y nadie se imaginaba. No creo ni que los Bulls esperaran que DeRozan jugara tan bien, y el precio fue superior al de Lonzo Ball, pero no tan alto. Por DeMar DeRozan, los Chicago Bulls pagaron a Thaddeus Young, a Al-Farouq Aminu, que es un jugador que estaba lesionado cobrando 10 millones de dólares y que no les aportaba nada, su primera ronda en 2025, que habrá que ver en qué se queda, pero los Bulls es posible que sean un equipo bastante bueno en ese momento, y una segunda ronda futura, y a cambio consiguieron una segunda ronda en esta temporada y a DeMar DeRozan, que está teniendo la mejor temporada de su carrera. Estamos hablando de un jugador que esta temporada con los Bulls promedia 36 minutos de juego, 28 puntazos, 5 rebotes y 5 asistencias, casi 2 triples intentados con un 36% desde 3, que no está nada mal para DeMar DeRozan, y un increíble 51% en tiros de campo, siendo un jugador que vive tirando de media distancia. Pasamos ahora a los Cleveland Cavaliers, y como decía, no quiero destacar tanto los picks evidentes del draft, pero aún así, claramente fue un acierto de Cleveland seleccionar con el pick número 3 a Evan Mobley. El problema que tengo con esto es que Evan Mobley era el pick o 2 o 3 y cayó en sus brazos, o sea que el error hubiera sido no draftearlo. Es verdad que Scottie Barnes ha salido muy bien, hay otras cosas más sorprendentes por ahí, pero Evan Mobley era el pick obvio, lo seleccionaron y le salió muy bien.
Pero es eso, creo que prefiero destacar otras cosas. Así que, por ejemplo, quiero hablar de el intercambio por Ricky Rubio. Fue solo cosa de 2 meses y luego se rompió el ligamento cruzado. Pero intercambiar por Ricky Rubio fue un movimiento muy infravalorado, un movimiento que yo no esperaba que tuviera tanto impacto en el equipo y que les ayudó mucho. Ricky Rubio además le salió bastante barato, lo cambiaron básicamente por Taurean Prince, que había formado parte del intercambio de Jarrett Allen, y una segunda ronda, y es eso, era un alquiler de un año que desgraciadamente no duró todo el año, pero ese movimiento ayudó mucho a que Cleveland iniciara ese curso positivo sin LeBron James por primera vez. Y es verdad, desgraciadamente Ricky Rubio se lesionó, ahora Cleveland está en un bache y puede que tenga que luchar en play-in y la situación va a ser un poco tensa, ¿no? Pero fue un acierto ir a por Ricky Rubio. Seguimos ahora con el pick número 5 del draft en su momento, que fue Darius Garland, porque este es un acierto para mí mayor que Evan Mobley. Garland había jugado solo como 5 partidos en la universidad y luego se había tenido que sentar por una lesión de rodilla, así que Garland era una incógnita, era un jugador del que estaba claro su talento y parecía un jugador en torno al top 5, pero era mucho más arriesgado y menos evidente que Evan Mobley. Los Cavs lo draftearon de 5 y qué bien les ha salido. Estamos hablando de un All-Star en su tercera temporada y un jugador que en su carrera en Cleveland promedia 33 minutos de juego, 17 puntos, menos de 3 rebotes, esto irá mejorando con el tiempo, 6,3 asistencias, 5,6 triples intentados, un 44% en tiros de campo, un 37% desde 3 y tiene 22 años y un par de meses. Garland es muy joven, va a seguir mejorando y mientras no vuelvan a ese dúo Garland-Collins-Sexton en el quinteto titular, que es un desastre a nivel defensivo, creo que Cleveland tiene un futuro muy brillante por delante. Pero para mí el mayor acierto de los Cleveland Cavaliers sin lugar a dudas es haber conseguido a Jarrett Allen. Allen no es el mejor jugador de Cleveland, eso es cosa de Darius Garland ahora mismo, en el futuro puede que sea de Evan Mobley, pero como decía, Garland era un jugador que se esperaba que fuera seleccionado en torno al top 5 y lo seleccionaron de 5, Mobley era claramente top 3 o más, pero Jarrett Allen era un jugador bueno, pero que nadie se esperaba que se convirtiera en un All-Star esta temporada, y un jugador al que los Cavs consiguieron robarle básicamente a los Rockets, porque los Rockets no lo querían. Y es que en el intercambio de James Harden, en un intercambio masivo a 4 bandas, del que hablaremos también en el futuro de otra parte de ese intercambio, cuando lleguemos a Indiana, los Cavaliers decidieron involucrarse y por un precio módico consiguieron a Jarrett Allen. Básicamente Cleveland pagó a Dante Exum, un jugador que tenían ahí, bueno, descansando básicamente, porque Exum todos sabemos que se ha pasado toda su carrera en la NBA lesionado, ahora en el Barça está ayudando. Intercambiarían a Dante Exum la primera ronda de 2022, o sea la de este año, de Milwaukee, y una segunda ronda futura, y a cambio conseguirían a Taurean Prince y a Jarrett Allen. Y Prince es un jugador que luego moverían por Ricky Rubio, o sea que le resultó útil, y Allen todos sabemos cómo ha salido. Jugó un año en Cleveland o media temporada en Cleveland y luego renovó por 5 años, $100 millones, y en este primer año ahora está lesionado del dedo, pero ha sido el star y un jugador clave y el ancla defensiva de este equipo. Y para mí es eso, el mayor éxito de Cleveland en los últimos 5 años, el mayor acierto de Cleveland en los últimos 5 años. Estamos hablando de un jugador promediando 31 minutos de juego, casi 15 puntos en el tiempo que lleva en Cleveland. Esta temporada obviamente promedia más. 10 rebotes por partido, 3,3 rebotes ofensivos, 1,4 tapones, un 65% en tiros de campo, un 70% en tiros libres, solo tiene 23 años, está atado por 4 años más y Cleveland tiene un futuro muy brillante con ese Big 3 básicamente de Darius Garland, Evan Mobley y Jarrett Allen. Y pasamos ahora a hablar de los Indiana Pacers, donde quiero hablar de bastantes cosas y son todas muy recientes, porque Indiana ni drafeaba demasiado ni demasiado bien en los últimos años, pero sí que han hecho movimientos muy inteligentes y ahora que han iniciado por fin una reconstrucción, creo que han hecho bastantes cosas muy acertadas. He decidido cortar un par de cosas, por ejemplo, el drafear a Chris Duarte de 13. Creo que ha estado bien, Duarte es un buen jugador, pero es lo que esperábamos siendo un jugador tan veterano. No me quiero entretener mucho con eso. Isaiah Jackson con el pick 22 también me parece alguien muy prometedor, pero vamos a pasar eso más por encima y quiero empezar hablando más en profundidad de el intercambiar a Torrey Craig y una segunda ronda, si no recuerdo mal, por Jalen Smith, un jugador que había sido el pick 10 del draft hace solo un año y que se estaba muriendo de asco en Phoenix porque Phoenix es un contender y no tenía minutos de desarrollo para él. Y desde su llegada a Indiana, Jalen Smith está siendo lo que esperábamos, un jugador grande, atlético, un reboteador, alguien que está mejorando a nivel defensivo, que tiene potencial como taponador y que por encima con su altura tira de 3. A Jalen Smith lo he puesto tan abajo porque al final es un jugador con una condición contractual extraña, porque es un pick de primera ronda cuya opción del equipo fue rechazada y por eso Indiana solo puede pagarle creo que $4,7 millones a menos que utilicen la excepción de mid-level, o sea que es posible que Jalen Smith acabe yéndose a otro equipo, pero si Indiana lo retiene creo que es un acierto muy potente. Y seguimos ahora con el momento en el que Indiana decidió ir a por Malcolm Brogdon, uno de los peores errores de los Bucks porque tenían que escoger entre pagarle a Bledsoe o Rondo y escogieron pagarle a Bledsoe.
Pero a Indiana fue muy inteligente y sí, pagó bastante, pero consiguieron que Milwaukee accediera a un sign and trade de Malcolm Brogdon a cambio de básicamente la primera ronda de los Pacers de 2020, que se convertiría en RJ Hampton, obviamente sería movida después, y un par de segundas rondas. Y Brogdon lleva ya años en Indiana, lo han extendido y todavía lo tienen atado por 3 años más, y en el tiempo que llevan este equipo está ayudando mucho. Estamos hablando de un jugador de 29 años de edad que promedia 33 minutos de juego, 19 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias, 5,4 triples intentados, un 45% en tiros de campo y un 35% desde 3, que es sorprendente y decepcionante, porque Malcolm Brogdon, recordemos que en Milwaukee era un francotirador, pero creo que al final eso tiene que ver con la falta de talento de perímetro que había en Indiana, eran todo bigs al final. Ahora con la llegada de Tyrese Haliburton, si Brogdon se queda en el equipo, puede que sea muy diferente la situación, porque está Chris Duarte, está Haliburton, puede que Brogdon pueda tener tiros más fáciles y tal vez mejore su eficiencia. Quiero seguir ahora con uno de los mayores aciertos de Indiana, que fue abandonar el barco de Oladipo pronto. Cuando Oladipo no accedió a renovar con Indiana y estaba lesionado y quería todavía más dinero, los Pacers decidieron moverlo, y aquí voy a simplificar la situación, porque lo movieron por Caris LeVert y luego moverían a Caris LeVert, y aquí voy a poner lo que enviaron al principio y lo que se quedaron al final, porque creo que fue un éxito, teniendo en cuenta que Oladipo luego sería intercambiado por parte de los Rockets y sacarían nada a cambio, y ahora mismo cobra la mínima el veterano en Miami. Los Pacers, a cambio de un Víctor Oladipo, que aún no sabíamos cómo iba a estar, consiguieron, después de mover a LeVert, a Ricky Rubio, jugador con el ligamento cruzado roto, que seguramente no sigue en Indiana, pero sacaron una segunda ronda. La he puesto de los Rockets, he puesto los dos logos porque eso es lo que se llevaron en el intercambio de Oladipo por Caris LeVert, y aparte de eso consiguieron la primera ronda de este año de Cleveland, eso ya en el movimiento de Caris LeVert por Ricky Rubio. Esa primera ronda está protegida en lotería, o sea que si Cleveland pierde en el play-in, la mantienen los Cavs, pero el año que viene volverían a tener la primera ronda de Cleveland protegida en lotería, o sea que si este año Cleveland no entra en playoffs, seguramente el año que viene sí, y Indiana tendrá ese pick. Y también se llevaron otras dos segundas rondas. Una de ellas además es el pick de segunda ronda de este año de Houston, que es un pick muy alto, el pick 31, 32 o así. Y lo único que pagaron fue a Víctor Oladipo lesionado y una segunda ronda. O sea que el balance total de este intercambio, con el paso intermedio de mover a Oladipo por LeVert y luego a LeVert por Ricky Rubio, creo que fue un éxito por parte de Indiana, que es un equipo al que creo que se le da particularmente bien sacar oro de los movimientos que hace, de los jugadores a los que intercambia. Tal vez no drafteen tan bien, pero hacen muy buenas transacciones. Y quiero seguir precisamente con el movimiento de Sabonis por Tyrese Haliburton, porque es eso, Indiana está en proceso de reconstrucción, les viene bien rejuvenecer el equipo, conseguir un jugador de perímetro, porque Sabonis es un jugador bueno pero complicado en torno al que jugar, y los Pacers intercambiarían a Domantas Sabonis, Jeremy Lamb, Justin Holiday y una segunda ronda a cambio de Tyrese Haliburton, Buddy Hield, que va a tener valor de mercado, y Tristan Thompson, que sería cortado. Y todos sabemos que Haliburton está jugando muy bien en Indiana, los Pacers están perdiendo además y van a tener una elección alta en el draft, cosa que les ayuda mucho, y Tyrese Haliburton es un jugador de 22 años de edad que está en su segunda temporada en la NBA y que esta temporada, desde que llegó a Indiana, está promediando 36 minutos de juego, 16,6 puntos, 4,2 rebotes, casi 10 asistencias por partido y pierde como 3 balones por partido, o sea que es bastante seguro con el balón en las manos, 5,5 triples intentados, un 48% en tiros de campo y un 40% desde 3. Tyrese Haliburton ahora mismo es la pieza clave del futuro de Indiana, y si lo emparejan con un pick muy alto de este año, con varios de los jugadores jóvenes que tienen, puede que los Pacers tengan una reconstrucción mucho más acelerada de lo que esperábamos. Pero al final, lo que ha permitido todo, lo que ha permitido el movimiento de Oladipo por LeVert, por Ricky Rubio más los picks, lo que ha permitido mover a Sabonis por Haliburton, todo viene del mayor acierto de Indiana en los últimos 5 años, que fue ese movimiento de Paul George por Víctor Oladipo y Domantas Sabonis. Recordemos que Paul George le había dicho a los Pacers que lo intercambiaran porque no iba a renovar con Indiana. Indiana sacó auténtico oro de este movimiento porque Paul George acabaría yéndose a Oklahoma, y a cambio los Pacers conseguirían a un Oladipo que acababa de extender su contrato con los Thunder, o sea que ya venía atado por varios años y que todavía no había explotado, y llegó a Indiana y se convirtió en All-Star, All-NBA a nivel defensivo, All-NBA en general, se convirtió en una superestrella que desgraciadamente solo duró un par de años antes de lesionarse de gravedad. Y consiguieron a un Sabonis que venía de su primera temporada en la NBA y que acabaría convirtiéndose también en un All-Star, o sea que los Pacers, que estaban condenados a perder a Paul George, sacaron a 2 All-Stars de ahí. Desgraciadamente ninguno de los dos sigue en el equipo porque en cierto modo ninguno de los dos funcionó, pero es lo que ha permitido que Indiana esté en la posición que está ahora mismo, y es el mayor acierto de Indiana en los últimos 5 años. Y ahora, para finalizar este vídeo, toca hablar de los Detroit Pistons, que es otro equipo en reconstrucción, y vamos a empezar por lo evidente. Igual que en el caso de Cleveland, hablé rápido de Evan Mobley.
En el caso de Detroit y Cade Cunningham es lo mismo. Los Pistons tenían el primer pick del draft, todo el mundo se esperaba que Cade fuera el primer pick del draft, lo seleccionaron y creo que ha sido un acierto. Cade Cunningham empezó lento su temporada, pero está siendo muy bueno ya, tiene problemas de eficiencia, pero está mejorando poco a poco, es bueno a nivel defensivo, es un buen líder. Cade Cunningham creo que va a ser buenísimo en la NBA y estamos hablando de un jugador que en su temporada de novato promedia 33 minutos de juego, 17,6 puntos por partido, 5,6 rebotes y asistencias, 5,8 triples intentados, un 42% en tiros de campo y un 32% desde 3. La eficiencia tiene que mejorar, pero el talento es innegable y Cunningham va a ser muy bueno. Seguimos ahora con un movimiento de Detroit de hace unos cuantos años que debería estar más arriba, pero es que al final sacaron nada por él. Y es que en su momento los Pistons acertaron totalmente fichando a Derrick Rose por creo que fueron 2 años, 15 millones de dólares, 7 millones y medio por año. Rose venía de esa temporada de renacer con los Minnesota Timberwolves y fichó con los Detroit Pistons, jugó muy bien en Detroit y lo acabaría moviendo por nada. Dennis Smith Jr. y una segunda ronda, los Knicks. Y esa fue la parte mala, porque desde luego el fichaje y el contrato de Derrick Rose estuvo muy bien. Y si seguimos hablando de cosas que podrían haber estado muy bien y al final en cierto modo fracasaron, los Pistons fueron quien descubrió a Christian Wood. Wood había jugado ya en bastantes equipos, había intentado funcionar en varios lados, había jugado en los Pelicans, creo que en los Warriors, en 3 o 4 equipos diferentes, en los Bucks también, y no había tenido oportunidades reales. Llegó a Detroit, tuvo oportunidades, destacó, se convirtió en un jugador prometedor y los Pistons no lo renovaron y se fue a Houston. O sea que un acierto de Detroit fue descubrir a Christian Wood, pero luego dejaron que se fuera a Houston. Y ahora vamos a seguir con algo muy reciente, algo de la noche del final del periodo de traspasos de esta temporada. Y es que los Pistons consiguieron apostar por Marvin Bagley a un precio mínimo y les está saliendo muy bien. Bagley está siendo realmente sorprendente en Detroit desde su llegada, se le ve con energías renovadas y es un jugador que vuelve a demostrar esa capacidad atlética, que además tiene una dinámica diferente con Cade Cunningham de la que tienes ahí Stewart. Stewart es corpulento, fuerte, pelea por los rebotes, pero no salta mucho. Marvin Bagley es un jugador mucho más capaz de finalizar alley-oops y de aportar ese espaciado vertical. Y al final Marvin Bagley es un antiguo segundo pick del draft que tiene muchas cosas en las que mejorar, sobre todo a nivel defensivo, pero el talento es innegable. Tiene solo 22 años y los Pistons no pagaron gran cosa por él. El intercambio fue a 4 bandas, pero la versión simplificada básicamente es que los Pistons consiguieron a Marvin Bagley a cambio de Josh Jackson y Trey Lyles yéndose a Sacramento y 2 segundas rondas futuras yéndose a los Bucks. Esto al final formaría parte del intercambio en el que DiVincenzo se iría a los Kings y Vaca se iría a los Bucks y bueno, varias cosas diferentes. Pero básicamente eso, Detroit pagó a 2 jugadores que no le importaban y 2 segundas rondas por Marvin Bagley, que este año será agente libre restringido y habrá que ver por cuánto renueva, pero les ha salido bastante bien. Bagley desde que llegó a Detroit está promediando 27 minutos de juego, 14,6 puntos por partido, 6,8 rebotes, una asistencia, menos de los triples intentados y un 23% desde 3, esto no consigue hacerlo funcionar, y un 56% en tiros de campo. Bagley está siendo eficiente cerca del aro y eso aporta a un atleta con mucho talento que podría llegar a funcionar muy bien. Por cierto, dije que tenía 22 años, pero me confundí, Bagley cumplió 23 años este mes, pero es eso, todavía es joven, eso desde luego. Y ya casi para finalizar, quiero hablar del momento en el que Detroit decidió conseguir un pick adicional en el draft del año pasado, en el draft de 2020. Recordemos que los Pistons tuvieron 3 picks, el de Isaiah Stewart, el de Killian Hayes y el de Saddiq Bey, que fue el 19, y de ese pick en particular quiero hablar. Detroit decidió mover a Luke Kennard y a cambio sacar el pick 19. El intercambio de la noche del draft en el que los Pistons conseguirían el pick 19 fue bastante complejo porque incluyó a los Nets, a los Clippers, Bruce Brown yéndose a los Nets, Luke Kennard yéndose a los Clippers, pero básicamente pagaron a Luke Kennard, a Bruce Brown, que no funcionaba en Detroit aunque ahora esté jugando muy bien en los Nets, y unas cuantas segundas rondas y consiguieron el pick 19, y ese pick 19 podría haber salido bastante mal, pero decidieron draftear a Saddiq Bey, jugador que yo quería de 14 para los Celtics por cierto, y Saddiq Bey les está funcionando de maravilla. Estamos hablando de un jugador de 22 años, sólido a nivel defensivo, que mide 2'1 y puede jugar de escolta, de alero, incluso de ala pivot, y que promedia en su carrera con los Pistons en 2 años 30,6 minutos de juego por partido, 14,4 puntos, 5 rebotes, 2,2 asistencias, 7,1 triples intentados por partido, que es muchísimo, y un 36% desde 3 con un 40% en tiros de campo. El porcentaje de tiros de campo tiene que mejorar, eso desde luego, pero al final mucho deriva del hecho de que Saddiq Bey tiene que crear mucho por sí mismo, o tiene oportunidades en exceso de crear por sí mismo en un equipo joven, pero como jugador 3&D, si se reduce un poco su rol, creo que Saddiq Bey va a ser muy bueno, y me parece uno de los mejores aciertos de los Pistons en relación sobre todo al pick que era. Y el mayor acierto para mí por parte de Detroit, aunque creo que ahora han fracasado un poco en cómo gestionarlo después, fue conseguir a Jerami Grant en agencia libre. Los Pistons consiguieron pagarle a Jerami Grant 3 años y 60 millones de dólares, que parecía un precio excesivo, y en cuanto Jerami Grant llegó a Detroit, parecía claro que
Los equipos se habían confundido no pagándole más, básicamente. Grant está siendo increíble en Detroit en relación a lo que era antes, que era un role player. Yo personalmente no estoy convencido de este aumento de rol de Jerami Grant. Creo que el aumento de puntos hace que también esté defendiendo peor y ya no sea tan útil a la hora de ganar partidos como era cuando era un jugador más secundario. Pero lo cierto es que Detroit consiguió un jugador como agente libre, siendo un mercado malo. Nadie quiere ir a Detroit. Y Jerami Grant tiene un valor altísimo ahora mismo y podrían cambiarlo y sacar bastante por él. Esa es la parte que no me gusta porque, por bien que esté jugando Jerami Grant, ahora le queda solo un año de contrato, los Pistons no lo han movido, y si no lo mueven en verano, en cierto modo será para nada, porque habrán pagado 20 millones de dólares a un jugador por ser muy bueno, un equipo en reconstrucción, o sea que no les ayuda a ganar, y si no sacan valor por él es como que lo están derrochando, ¿no? Pero de entrada, creo que es eso, es el mayor acierto de Detroit porque era un jugador que nadie esperaba que fuera tan bueno, que promediara 20 puntos por partido, que todos los equipos de la liga lo quisieran, pese a cobrar 20 millones de dólares. Ahora solo falta ver si redondean ese movimiento, intercambiándolo en verano y sacando algo realmente útil por Jerami Grant. Y nada, con esto hemos finalizado el vídeo de hoy, un vídeo muy largo, lo sé, pero hemos finalizado ya la división central, quedan 4 divisiones más y si queréis que siga con estos vídeos, recordad machacar el like para que vea que realmente os está gustando. Comentad debajo para participar en el concurso, por supuesto. Y os recuerdo que en la descripción del vídeo tendréis los enlaces a Twitter, a Instagram y al canal secundario para que podáis comentar también allí para conseguir más participaciones. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.